Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por todos los que hemos podido venir a este estudio, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos bendigas, nos guardes, que aprendamos, Señor, a un paso más, Padre, para ser mejores siervos para ti, Señor. Danos el entendimiento y la sabiduría, Señor, para compartir y para escuchar y para guardarlo, Señor, y ponerlo en práctica. Todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bien, hermanos. Antes de entrar en materia, yo quiero explicarles un poquito lo que es la prédica. La prédica viene siendo uno de los trabajos más importantes en la iglesia. Comúnmente mucha gente piensa que la prédica es estar detrás de un púlpito, pero en realidad la prédica es saber conocer las escrituras para usarlas en cualquier tiempo. ¿Ve? Ahora bien, la prédica, algo que tenemos que entender, que la prédica no es sobre mí, es sobre Él. Podemos usar ciertas cosas de nosotros como un testimonio, como algo que nos pasó, bueno o malo, pero siempre tenemos que llegar a presentar a Jesús. ¿Me entiendes? Él es el motivo de todo. Podemos agarrar una escritura del Antiguo Testamento que no habla de Jesús, pero al terminar tenemos que presentarlo a Él, porque Él es la salvación. ¿Me entiende? Entonces a veces, en una ocasión Pablo dice, me parece en Corintios, dice, no prediquen por vanagloria. Entonces tengo que cuidarme de mí mismo, de no predicarme yo, porque al que predicarme yo, le estoy quitando la gloria a Él. ¿Entiende? En el libro de Juan dice Jesús que todos somos siervos inútiles, que solamente hacemos lo que se nos manda hacer. Pero ahora bien, la prédica es como, bueno, él es cocinero, Antonio es cocinero, no sé si Felipe sepa cocinar, pero esto las mujeres lo van a entender mejor y los cocineros. Esto es como el arte de cocinar. Por ejemplo, en México, no sé en Colombia, pero en México está la comida corrida, ¿ves? Que dice que es un aperitivo, luego la sopa, luego el guisado, los frijoles, y luego ¿cómo se llama? El dulce. Entonces, esto es exactamente lo mismo. A veces la prédica hay que hacerlo como la comida corrida, irles dando de a poquito, para que la gente se vaya interesando más en la plática. Esa es una. Dos, es como cuando si hiciéramos un concurso entre las hermanas, ¿quién cocina mejor? Y pusiéramos un día, ¿qué cree que harían las hermanas? Todas harían su mejor platillo. Y tal vez le exagerarían un poquito, pero tratando de ganar. La prédica es exactamente lo mismo. Al principio, todas las mujeres que están acá, o también Antonio, la primera vez que cocinaron, ¿les salió bien la comida? No. Ni los hijos, ni el marido, ni nadie lo quería comer. Entonces, conforme vas practicando, vas aprendiendo errores, aciertos, errores, aciertos. Así es la prédica. No tiene caso que desde el principio tú quieres que te salga 100%, puesto que nunca lo has hecho. Entonces lo que hay que hacer es buscar, por ejemplo, una persona que te haga una crítica limpia, buena, porque hay crítica mala. Una crítica mala sería, no, ni lo vuelvas a hacer, ni lo intentes, no sirves. No, una crítica buena es decir, ¿sabes qué? Ok, aquí fallaste, te equivocaste aquí, solo evítalo para la próxima. Entonces, esa es la manera que uno se va perfeccionando. A mí lo que me hizo el pastor, que a mí me enseñó, él nunca me corrigió así, sino que él me decía, grábate, en esos tiempos estaban los cassettes, grábate, dice, y en tu casa escucha cómo hablas, cómo dices, dónde te equivocas, ve chequeando con tu Biblia todo lo que dijiste, a ver si está. Y así yo solito me criticaba, pues. Las primeras veces no me daban ganas ni de escuchar, ¿ves? Entonces, poco a poquito así fui agarrando experiencia. Ahora bien, otro punto interesante, acuérdense. Aquí, yo he escuchado que muchos dicen, yo quiero predicar como Jesús. Jesús era Jesús. Jesús tenía su estilo, tenía su manera de ser. Jesús tenía, era Él, pues. Si yo digo, yo quiero predicar como Antonio. No, Antonio es Antonio. Yo soy yo.
lo primero que tenemos que pedir al Señor, Señor, dame mi estilo. Dame mi estilo. Eso es lo principal. Que no te parezcas a nadie. Te podrás parecer a ciertos hermanos, pero nunca serás igual. ¿Me entiendes? Eran 12 discípulos, todos predicaban de diferente manera, pero cada uno era único. Así de fácil. Entonces, muchas veces uno pierde tiempo. Yo quiero ser como él. Yo quiero predicar como él. Ok. Así de sencillo es, pide tu estilo primero. Señor, dame lo mío. Yo quiero tener lo mío. Si se parece a alguien, ese ya es cosa de Dios. Pero una cosa que hay que entender, por ejemplo, poniendo a la pastora. La prédica de la pastora es de evangelista. Un evangelista se mueve, anda para allá, para acá, anda grite y grite, sin micrófono no puede hablar. O sea, necesita un micrófono, pues, ¿me entiendes? El maestro no. El maestro es más calmado, no se mueve mucho, está tranquilo, pero pega más duro. El pastor, ahí está el pastor Félix, así en la manera que lo hace tranquilo, suave. ¿Sí me entiendes? O sea, hay varias maneras, dependiendo cada llamado, es tu estilo de prédica. Pero casi por lo regular, lo que es el profeta y lo que es el maestro, por lo regular, esos son los que pegan duro. No es que estén enojados, no es que quieran hacer sentir mal a la gente, no. Dice la Biblia, le dijo Dios a Jeremías, tú vas a decir lo que yo te diga que digas y no les tengas miedo. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las diferencias que hay de prédicas. Aquí, afortunadamente, aquí en la iglesia, tenemos las 5 formas, ¿me entiendes? Unos de una manera, otros de otra, pero todos son iguales. De pronto ustedes mismos han escuchado una prédica, por decir algo, no, pues como predica el pastor, me siento más identificado así como predica él, o como la pastora, ¿me entiende? Pero volvemos otra vez, todo depende de acuerdo al llamado que tenemos cada uno. Por eso les digo, no hay que perder el tiempo, que yo quiero hacerlo como él, y si no me sale, pues yo tengo que hacerlo, porque entonces pierdes tiempo. Es como volvemos otra vez a la comida. Cuando ya aprendiste a hacer un platillo, ese es tu platillo de guerra. Lo vas a hacer las más veces que puedas, pero tienes que intentar hacer otros y otros. Así es como se agarra experiencia. Esto es exactamente lo mismo. Ahora bien, ahí en la primera hoja ustedes van a ver que se llama reglas de un predicador. Estas reglas, dígame. Dijo que la prédica del maestro, ¿y de cuál eran las más fuertes? El profeta. Porque esas a veces es cuando Dios sacude o te confronta, pues. Entonces, otra cosa, cuando tú eres predicador y Dios te da un mensaje fuerte, nunca pidas perdón. Hace muchos años a mí el pastor que me enseñó, era jovencito. Él venía de las drogas, de 25 años a hacer cárcel por drogas y cholo y todo eso. Entonces dice que lo invitaron a un evento de pastores y dice que él iba entrando cuando el que estaba arriba, ese hermano que viene entrando, dice, pásale, súbase, dice, súbase, predíquenos a nosotros. Eran puros pastores, puros viejitos, jóvenes, pero todos pastores. Dice que él iba subiendo y le dice el Señor, hay una palabra en Isaías que dice, vosotros sois como perros, vosotros pastores de Israel son como perros comilones. Dice que iba subiendo y le dice, ok, yo quiero que prediques esa. Dice que llegó al altar y al púlpito y le dijo, Señor, está muy dura. No te pregunté si está dura. De eso quiero que predique. Entonces dice que empezó, tiró, pues, todo lo que el Dios le dio. Y cuando acabó, dice que había muchos que lo miraban feo. Ajá, entonces le dijo él, dice, hermanos, dice, no se enojen conmigo, dice. Yo les pido disculpas, dice, porque la palabra es dura, dice, pero Dios me la dio. Y ya agarró su Biblia y se bajó. Dice que bajándose así, en la primera silla que estaba un anciano, un pastor ancianito. Le dice, mijo, dice, te voy a hacer una pregunta, me dice. Y dice que le digo, dígame. Dice, ¿estás seguro que esa palabra te la dio Dios? Dice, sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Todo lo que dijiste te lo dio Dios? Sí. Entonces no pidas perdón, dice. Dios no pide perdón. Su palabra cuando es dura, es dura. Y si la aguantas bien y si no, el problema tuyo. ¿Ves? Pero ahí es donde, como le vuelvo a decir, no tengo que ser yo el que dice las cosas. Hay que ir con la Biblia. De nada sirve que un predicador diga, no, pues la Biblia dice esto, pero ni siquiera sabe dónde está. Una de las cosas hay que saber lo que vas a hablar, dónde lo tienes.
Ahí donde dice reglas de un predicador, el primer punto dice, cuando un predicador está en el altar para dar la palabra, está representando al reino de los cielos, al Señor Jesús y a su Padre. O sea, no nomás es de pararse y, ay, a ver cómo me va. Ustedes cuando van a hacer un trabajo donde les pagan, se espera que ustedes hagan el mejor trabajo que pueden hacer, ¿cierto? Porque si usted llega, no, pues ahí nomás al ahí se va, nadie trabajara. Entonces siempre hay que recordar que cuando uno va a predicar la palabra, ya sea en una iglesia, sea afuera, en una célula, tienes que recordar que siempre estás representando al reino de los cielos. Por eso Jesús cuando comenzó a predicar dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entiendes? Entonces nosotros hacemos eso también. Punto número 2. Un predicador nunca debe golpear, azotar o aventar la Biblia, porque es la palabra de Dios. Yo he visto muchos predicadores que son muy buenos predicadores y cuando ve que cuando hace calor, la tapa, el cofre del carro se pone caliente. Yo lo vi, ponían la Biblia así y se sentaban sobre ella. Otros agarran y léanla. No, acuérdense, la palabra de Dios, por defender la palabra de Dios, mataron a Jesús. ¿Usted cree que a Dios y a Jesús les gustaría ver que usted tira su Biblia? Si por causa de esa palabra lo mataron a su hijo. Hay que tener cuidado con eso. Es igual como cuando la tiene en la casa, si la tiene ahí arrumbada, empolvada. Y llena de cosas encima. Exactamente. Ajá. O la tiene deteniendo la puerta, un cajón, eso es falta de respeto. Sí. Y fíjense una cosa, y ¿sabe por qué los predicadores siempre decimos que se pongan de pie? La Biblia dice que cuando se leía la palabra de Dios en Jerusalén, donde estaba el rey, el primero que se tenía que parar era el rey. Parándose el rey se tenía que parar todo el pueblo. Él era el primero. Muchos se quedan sentados, total. ¿Ves? Pero acuérdense, hay que respetar. Hay que respetar la palabra de Dios. Porque al final vamos a ser libres o vamos a ser sanos por la palabra de Dios. Dice el punto número 3. Un predicador no debe golpear el púlpito porque es parte del altar de Dios. Yo he visto muchos predicadores que le dan unos manotazos y todo. Pero acuérdense que esa parte donde está el púlpito, sea un metal, sea una madera, lo que sea, ese es el lugar santísimo. Por lo tanto, tiene que tener respeto. Si un predicador no muestra respeto a ese lugar, ¿qué es lo que está enseñando? Que es un predicador de los muchos que hay. Y se trata de que no vamos a ser predicadores de los muchos que hay. Punto número 4. Un predicador debe instruirse en el estudio de la palabra. Si tú quieres predicar la palabra, no puedes dejar de estudiar. Siempre tienes que estar estudiando. Siempre. Va a haber cosas que no vas a entender, pero puedes preguntarlas. Puedes pedirle, dice el libro de Pedro, que aquel que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará, que sobreabunda. O sea, todo lo tenemos con Dios. Pero claro, hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo. Porque mire, si ahorita usted se va a la internet y pone ahí en el buscador, no sé cómo le dicen ustedes, en algunos lados le dicen machotes, de otros le dicen que escriben así prédicas sencillas, ya nomás tú les pones lo que tú quieres y ya las estudias. Entonces ahí hay libros que dice 1000 machotes o 1000 ejemplos de prédica y todo. Eso no tiene caso. Una de las principales cosas que sucede cuando una prédica no es mía es que me pierdo. Porque si esa prédica yo la puedo agarrar y la puedo hacer, pero yo no le estoy dando el punto interesante que el predicador que la hizo le dio. Yo lo que puedo hacer es agarrar el versículo que él usó y ponerle lo mío. Pero muchas veces por las carreras, agarran uno, lo bajan ahí del internet y empieza. ¿Y sabes cómo se nota? Y yo me imagino ahorita que les voy a decir cómo identificarlo y les aseguro que algunos ya lo han visto. Cuando empieza el predicador, ¿dónde íbamos? ¿En qué versículo? Ya me perdí. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que no sabe, que no es suya. Porque cuando Dios te da una prédica, Dios te la da desde el principio hasta el fin. Y tal vez no
no te vas a acordar todo lo que dijiste en la prédica, pero sabes los puntos importantes, ¿me entiendes? Entonces muchas veces, casi en las iglesias grandes eso se mira. Agarran las prédicas de otro más y ahí se las echan. Punto número 5. Dice, un predicador debe predicar la palabra y no divertir al pueblo. Sí. ¿Ustedes se han dado cuenta que ahorita en las iglesias es más diversión? Chistes. Hay uno en inglés que se llama Jesse Duplantis. Ese le llaman el apóstol de la risa. Salía mucho con Benny Hinn y todo. Y ese, desde que entra es pura diversión. Puro chiste, puro esto, puro lo otro. ¿Ves? Habla de la Biblia, sí, pero nosotros no vinimos a divertir al pueblo. ¿Ustedes creen que si Jesús hubiera divertido al pueblo lo hubieran matado? No. Habrían dicho, no, pues qué buen predicador, qué buen profeta, nos cae bien, no nos grita, no nos dice, no nos acusa, no nos redarguye. ¿Eh? Dice el 6, un predicador debe predicar con seguridad sabiendo lo que habla. Es lo que siempre les he dicho, hermanitos. Vamos a hablar lo que sabemos. Lo que no sabemos, no lo hablemos. Porque luego se mete uno en tanto rollo que ya pues no sabe uno ni de dónde salir. ¿Me entiende? Si usted sabe un poquito, hable ese poquito, pero sepa bien lo que está hablando. Si quiere aprender más, estudie más y lo poquito que vaya aprendiendo, vaya dándolo. Pero no se meta a cosas muy profundas. ¿Me entiende? No se meta a cosas muy complicadas. ¿Por qué? Porque cuando usted lo hace, siempre va a quedar uno en ridículo. Siempre queda uno en ridículo. Y al ratito, ese tipo de burla es muy dura, más cuando es la gente que no conoce a Dios. Uno de cristiano dice, bueno, pues la regó el hermanito, ¿no? Ojalá y más adelante se componga. Pero las burlas de la gente de afuera son muy crueles. 7. Un predicador debe predicar recordando todo el tiempo que predicarla le costó la vida al Señor Jesús. Acuérdense, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando sean muertos por causa de mi palabra. O sea, todos los predicadores estamos supuestos a dar la vida por la palabra de Jesús. Todos. Ahorita todavía aquí en este país no hay persecución, todavía tenemos derechos. El día que empiece lo mero feo, tenga por seguro que muchos vamos a estar en riesgo. 8. Un predicador nunca debe doblar ni malinterpretar la palabra. ¿Esto qué sucede? Les voy a contar un caso allá en Virginia. Un día me invitaron a una iglesia donde estaba un amigo mío que se había hecho pastor, que había engañado a la abuelita para que le diera una tarjeta de pastor. Como no pegó su iglesia, se unió a otro. El chiste que me invitó, y ya fui para allá. Entonces el pastor dijo esto: hermanos, dice, vamos a entrar a lo que es los diezmos y la ofrenda. Dice, mire una cosa, dice, mira, dice, ya vio la iglesia qué bonita está, cómo está adornada, las sillas cómodas y todo esto y todo y así. Y empezó a hablar de la pantalla y de no sé qué. Todo eso cuesta, hermano. Así que usted traiga su dinero, traiga sus diezmos y su ofrenda, dice, porque para esto hay que mantenerlo, dice, y hay que pagar. Pero usó otra palabra. Usó dice que usó la palabra que dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él ahí? Está tomando una cita bíblica, pero la está aplicando mal. Cuando dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, te está diciendo que lo poquito que él te fue dando, lo usaste y lo administraste bien, y como lo hiciste bien, te fue dando más. Sí, pero no para que sueltes. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto de que muchas personas malinterpretan o usan mal la palabra de Dios para sacar un beneficio. Entonces hay que tener cuidado en eso. Dice el 9, un predicador no debe predicar las situaciones o problemas de los hermanos. Esto es muy común en otras iglesias. Si pues vamos a decir, por ejemplo, viene el hermano Antonio y me platica una situación que él tiene, no se la voy a tirar desde el púlpito. ¿Entiende? O Felipe o cualquiera. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque lo que estás enseñando es que estás hablando tu carnalidad. No estás dejando que Dios te dé la palabra o que Dios te guíe. Ese es un problema.
Porque dice la palabra que de toda palabra que digamos, vamos a dar cuenta. Y muchas veces la gente se va de la iglesia porque se siente atacado por un problema que tenía. Te lo dijeron en secreto y tú lo estás diciendo en público, ¿ves? Si alguien te dice algo en secreto, muérete con eso. Cállate, guárdalo, pero nunca hay que tirarlo. El 10. Un predicador debe dar su mensaje siendo preciso. ¿Qué es preciso? Preciso es, por ejemplo, vas a dar una cita bíblica, léela y di dónde está. ¿Entiendes? Preciso, conciso. ¿Para qué vas a agarrar una cita bíblica y le vas a dar vueltas y vueltas y vueltas y nunca vas a llegar al punto que quieres llegar? Conciso. Macizo, que si la palabra es dura, así como va. Así como va. Imagínate que un predicador se pare en el púlpito y empiece, ahora hijos del diablo, víboras de cascabel. Jesús lo decía, pero tiene que tener sentido porque te lo está diciendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, aquí viene lo más interesante. Se llama la segunda hoja, diferentes tipos de predicación. No son los únicos, pero son los más comunes y los más sencillos. Dice segunda de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Todos los predicadores debemos ser ungidos? Sí. Porque ser predicador es un trabajo especial. Ser un predicador es un trabajo tan especial que necesitamos ser ungidos para hacerlo. ¿Entiendes? Un predicador viejo puede ayudarle a un predicador nuevo. Entonces lo único que hacemos nosotros, los viejos, cuando ayudamos a alguien nuevo, es pasarle el manto de nosotros, compartirlo con él. Es así. En la antigüedad sí era el profeta que ya iba a fallecer, ya se iba a ir, le ponía su manto al profeta nuevo y ese seguía en lugar del que se iba a morir o se iba. El predicador es lo mismo. ¿Ven? Otra cosa, hermanos, yo les recomiendo, cuando escuchen un buen predicador, nunca pierdan la oportunidad que les dé una bendición de predicador. Aunque ustedes no lo conozcan, pero si ese hombre tuvo algo y vieron cómo Dios lo usó, diga, ¿sabe qué, hermanito? Por favor, denme una bendición, pero de predicador a predicador. No importa que usted no haya empezado a predicar todavía, pero eso en el futuro le va a ayudar mucho. Si ese hombre es de Dios, o mujer de Dios, ese hombre lo hace. Porque el trabajo de nosotros es multiplicar gente que quiera predicar. ¿Me entiende? Entonces, dice más adelante, a continuación, 5 tipos de predicación, aunque no son los únicos, pero sí son los más conocidos, con la intención de darnos una variedad de opciones para tu desarrollo como predicador de la palabra. Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aviva el don que fue puesto en ti por la imposición de mis manos. Pero Pablo se dedicó tanto a Timoteo, que Timoteo era un Pablo pequeño. Porque era joven cuando él lo tomó, Pablo no tenía hijos, Timoteo no tenía papá, entonces él lo cobijó como su hijo. Y él, se puede decir, él se vació todo él en Timoteo. Por eso Timoteo vino a ser una persona, otro Pablo, pues, ¿entiendes? Entonces, ya entrando en lo que dice el tipo de prédicas, está la prédica textual, la prédica temática, la predicación biográfica, la predicación ocasional y la predicación expositiva. ¿Por qué es la razón de estudiar estos 5? Porque si ustedes nunca han predicado, pero han visto o han tenido las ganas de hacerlo, o tal vez una de estas se les va a hacer más fácil. Cualquiera, puede ser la temática, la textual o la biográfica o la ocasional o expositiva. El chiste de esto es bien sencillo. Vamos a decir que algunos de ustedes se sienten bien con la predicación textual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tú te sientes bien con la predicación textual, primero apréndela a ser textual. Y una vez que ya la domines, puedes empezar a tratar de usar la otra. Cualquiera, la temática o la biográfica o la ocasional o la expositiva. Pero la primera que te llame la atención, que se te haga más fácil, trata de dominarla. Una vez que la dominas,
ya puedes buscar, tratar otra. Pero ya dominas una. Es como la mujer, que no sabe hacer ningún guiso, pero quiere hacer muchos. ¿Me entiendes? Entonces no va a pegar ni uno. Esto es exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es la prédica textual. Dice, la predicación textual es aquella en la cual las principales divisiones del bosquejo de tu predicación se derivan de un texto consistente en un breve pasaje de las Escrituras. Ya sea que utilices un versículo de las Escrituras o 3 versículos. La idea es que las principales divisiones de un bosquejo textual tienen que provenir del texto mismo, o sea, de los versículos que tomaste. Aunque en el desarrollo posterior también puedes usar otros pasajes de las Escrituras. Yo aquí le puse breve pasaje de las Escrituras, puse de 1 a 3 versículos. ¿Por qué? Para comenzar a hacer una prédica textual, hay que tomar lo menos posible. Ya cuando tengas experiencia, ya puedes agarrar un capítulo si tú quieres. ¿Ves? Pero también acuérdense, tienen que medirse en el tiempo. O sea, una prédica es como de 25 a 40, 50 minutos. Si ustedes no han visto los videos de aquí de la página, casi todos somos de 50 a 1 hora. Todos, sea quien sea. ¿Ves? Pero no estamos viendo el reloj tampoco. Pero más o menos es el tiempo que nos llevamos. ¿Ok? Aquí viene un ejemplo. El ejemplo es Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un solo versículo. Ahora bien, cuando se hace una prédica, sea cualquier tipo de prédica, se tiene que dividir. La primera, acuérdense, es el aperitivo, que es la introducción. Vamos a hablar qué dice Jesús o por qué Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que Jesús estaba hablando con los fariseos y muchos le preguntaban que por qué lo hablaba, por qué lo decía. Muchos querían llegar por otro lado a Dios Padre hasta que Él les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es la introducción. No necesitas hacerla tan larga ni tan corta, con que te sientas cómodo. ¿Ves? Claro, al principio nadie te va a criticar, sobre todo nosotros, ¿verdad? No, estuvo mal y todo eso, no. Pero ya que tengas unos 6 meses predicando, 1 año, hermano, ahora sí, ya dile más largo, ya. Ya no se vaya tan a los chiquitos, ¿ah? Ajá, entonces, no van a decir, va a ser una prédica cortica. Como una persona que yo conozco. Sí, sí. 2 horas. Entonces dice, ejemplo, vamos a usar Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la forma más fácil es como cuando hace una comida. Usted no, cuando va a cocinar, va a ver los chiles rellenos. Usted no puede echar todo a la olla, que todo se cocine y ya salgan los chiles ya con huevo y ya salgan todos llenos y todo, no. Hay que irlo haciendo parte por parte, paso por paso. Primero esto, luego esto. Esto es exactamente lo mismo. La prédica es como un árbol. Usted comienza aquí. Esta es su cita con la que va a comenzar. Sube a este, de aquí se brinca a este, a este, a este, a este, y cuando termina baja aquí y presenta a Jesús. Hay muchos predicadores que suben acá y de aquí se avientan acá. Luego de aquí a acá, parecen changos. Andan ahí en el árbol, vuelta y vuelta. Sí, porque al final no sabes ni cuál era la idea, no sabes ni qué quería decir y quedan todos perdidos. Entonces, una de las cosas más mejores que hay que hacer es, empiezas con tu cita bíblica, das tu introducción, primer punto, y pones una parte de la cita que usaste, como lo vamos a ver más adelante. Segundo punto, la segunda parte de la cita. Pero cuando llevas puntos, ya sabes que si ya dijiste el 1, ya no puedes regresar al 1. Lo que sí puedes hacer al final, bueno, ok, hermanos, los puntos. Primer punto fue este, el segundo fue este, el tercero fue este, pero ya nomás como un recordatorio. Pero no vuelves a entrar otra vez a lo mismo. Porque si no, vuelves otra vez a dar lo mismo. Y así así lo vamos a ver, mire. Dice, punto número 1. El primer punto, yo soy el camino. Se explica.
Tomando otro versículo, Hechos 10, 19, 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Por qué dice Jesús, yo soy el camino? Aquí Pablo lo está diciendo. Porque Él fue el único que pudo abrir el camino para llegar al lugar santísimo, no más a través de los hombres, sino solamente por Él. Entonces usted aquí, cuando dice, yo soy el camino, usted puede explicar lo que se refiere Hechos capítulo 10, versículo 19 al 21. Ahí lo que usted puede hacer es poquito irse al Antiguo Testamento, porque ¿quién podía entrar al lugar santísimo? Ahí usted va a descubrir que nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. ¿Cada cuándo? Una vez al año. Ahora nosotros por medio de Jesucristo podemos llegar a Dios todas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amén. ¿Por qué? Porque Él ya lo rompió, ya lo abrió. Ya no hay ninguna división, por eso podemos llegar al trono de la gracia. Sí, amén. Ahí es, con un solo versículo explicamos el primer punto. Yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Dice el punto número 2 o el número B. La verdad. Mateo 22, 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, tomando ese versículo, podemos explicar que los que lo mandaron a buscar eran los discípulos de los fariseos. Y ellos mismos reconocían que lo que Jesús hablaba era verdad. Dice, Maestro, sabemos que hablas verdad y todo lo que haces es verdad en ti. Entonces, ¿de qué manera podemos explicar este punto? Si Jesús dice que Él es la verdad, debemos creer todo lo que Él nos ha predicado, todo lo que Él nos ha dicho, porque Él no miente. ¿Entiendes? Y con ese versículo puse otro, Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces quiere decir que Jesús nunca mintió. Si alguien te dice que Jesús te dijo una palabra que va en contra tuya y no está en la Biblia, créelo que Jesús no fue el que lo dijo. Jesús no te va a decir, es lo que yo le decía el otro día a los hermanos, Diana. Si aquí Dios te da una palabra en profecía y tú vas a otra iglesia y allá otra profeta, otra mujer, otro hombre te dice algo contrario, uno de los dos está mintiendo. Jesús no se va a contradecir. Jesús lo que va a hacer, te va a confirmar lo que ya te dijo. Por eso hay que tener cuidado quién nos da palabra. Y si no estás seguro que lo que te dijeron en otro lugar es correcto, hasta que no te asegures que es de Dios, mejor no la agarres, no la aceptes. Porque eso es lo que sucede donde quiera. Vas a una iglesia a visitar o te invitan y vas y ya te están dando palabra. Pero si es contrario a lo que te dijeron, ten cuidado. Jesús nunca se equivoca. Jesús nunca, hoy soy de buenas, te voy a dar una palabra. No, mañana soy de malas, te voy a dar lo contrario. No, nunca es así. ¿Ok? Dice Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estamos usando varios versículos para confirmar que Jesús es la verdad. Hablaba verdad, vivía verdad. Él era la verdad de Dios. ¿Ok? Dice entonces Juan 1:17, pues por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si Jesucristo dijo, si no te portas bien te voy a hacer al infierno de cabeza, ten por seguro que es la verdad. Si Jesús dijo, si no cambias te vas a ir al infierno, te está diciendo la verdad. Pero también dice, si tú me sigues y me obedeces, te vas a ir conmigo ahí arriba. También es verdad. Aquí el punto es, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Entiendes? Ok, vamos al punto número C. Dice, y la vida. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que Jesús es la vida de nosotros.
Él mismo dijo que Él le daría vida eterna a todos los que lo siguieran. Jesús dijo también, dice, nadie me quita a mí mi vida, sino yo tengo el poder para ponerla y tengo poder para tomarla para atrás. Entonces, eso te está hablando de un Dios, de una persona semejante al Padre. Por eso dice, Él es la vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres tener vida eterna, tienes que tener a Jesús. Pero aparte de tener a Jesús, tienes que obedecerlo. Hay muchas religiones que tienen a Jesús, pero no lo siguen. Esos son los que les llaman los salvos siempre salvos. Una vez que acepté a Jesús, me muera o no me muera, yo ya me fui al cielo. Y no es así la cosa. Pablo dijo, ¿y cómo pues descuidaremos tan grande salvación? Con esas palabras está diciendo que la salvación se puede perder. ¿Me entiendes? También dijo Jesús, muchos son escogidos, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos son los que de veras obedecen. Dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿A los que quiere quién? Jesús. ¿Quiénes son los que quieren? Los que quieren servirlo. Mire, de nada sirve estar en la iglesia y venir a fuerzas. Para los que son rebeldes, hasta una prédica de amor y misericordia les ofende. Ya no se diga una prédica dura. Así son los rebeldes. No les gusta. No se siente nada. No me gusta cómo predica. No, es que tú no vienes a ver que si te gusta el predicador o no te gusta. Tú vienes a escuchar palabras de Dios, punto. Ahora, que si no quieres aprender, agarra tu Biblia y puedes estudiar. ¿Ves? Así de fácil. Dios no se complica. Mira, muchos piensan que le hacen un favor a Dios viniendo a la iglesia. No. Dios, antes de cantidad, quiere calidad. Así de sencillo. Hay muchas, mire, le voy a decir una estadística. Y en todas las iglesias, llámese como se llame, de un 100% de personas que van, solo el 25 o el 30% de veras están comprometidos con la iglesia. Diezman, ofrendan, trabajan para la iglesia, están pendientes en lo que pueden ayudar. Los demás no, los demás es nomás como un club social. Ya llegó la hora de la iglesia, así como en la iglesia católica. Vamos a comer la galleta, a tomar vino y ya quedamos a mano con Dios y libres para pecar la semana que viene. Es lo que muchos hacen, ¿sí o no? Es lo que muchos hacen en la iglesia cristiana, hermano. Por eso hay que tener cuidado. Luego dice el punto número D. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. La otra, eso no hay que explicar tanto. Ya lo vimos en el libro de Hechos. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora bien, de un solo versículo, díganme, el que tenga la mano, ¿cuántos versículos usamos para confirmar un solo versículo? No, usamos un solo versículo, Juan 14:6. Pero en todos los puntos. En todos los puntos, ¿cuántos versículos usamos para apoyarnos a prédica de ese solo versículo? 9:10 con Timoteo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Usamos un solo versículo, tomamos 10 aparte para confirmar uno solo. Y esos son los que están, ¿cómo se puede decir? Están más cerca a lo que yo quería decirles. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Me entienden? Entonces, la cosa no es necesario llenar tantos versículos, ¿ve? Sino tratar que a la idea que tú tienes para dar, ir tomando los versículos que te apoyan en esa idea, o que los puedes poner para desarrollar tu idea. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir que Dios me da a mí el versículo de Juan 14:6 y se lo da a ella.
a mí me lo da de una manera, a ella se lo da de otra. Yo puedo usar unos versículos que es para mi idea, ella puede usar otros para su idea, pero es el mismo versículo. ¿Estamos mal? No. Es Dios dependiendo, a cada quien le da lo que quiere que diga en ese momento, en esa prédica. No quiere decir que si yo ya lo dije, ella ya no puede predicar eso. Claro que no. O al revés. ¿Me entiendes? Dios sabe lo que va a hacer. Pero es mi trabajo decirle, Señor, ¿qué quieres que dé? Quiero este versículo. Ok, ahora ayúdame a desarrollarlo. Me va a dar otros versículos. ¿Me entiendes? Pero siempre esa es la idea. Ahora bien, ¿alguna pregunta? Perdón, hermano, Yeah. yo quiero aquí, como por ejemplo lo del versículo que el hermano usó de Juan 14:6, mire de que lo dividió, lo partió en cuatro. Si se fijaron que lo partió en cuatro, uno, yo soy el camino, el otro, la verdad, el otro, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo está en el mismo versículo, o sea que lo dividió en 4 pedacitos. Amén. Por eso es prédica textual. No me salí del texto. Esa fue mi base. Esos fueron mis puntos. ¿Me entiendes? Eso. Ahora, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser 3, 4 versículos. Si son 4 versículos, puedes hacer 4 puntos, versículo por versículo. Eso también se puede hacer. Pero como yo les digo, lo primero es que lo hagan lo más facilito. Una vez que vayan dominando, ustedes mismos van a ir agarrando confianza. Ya después se van a aventar a hacerlo más grande. ¿Ves? Pero al principio hay que empezar de a poquito. Porque si no nos va a pasar aquello como los niños que les pones el plato y se quieren echar todo a la boca y ya pues ya no lo pueden pasar. Eso es lo que pasa. Y una de las cosas que a veces cuando estamos al frente, de por sí van a decir que yo no tengo nervios, yo tengo nervios. Solo que he aprendido a dominarlos. Pero las primeras veces, hermano, no quisiéramos que hubiera tanta gente, no quisiéramos que nomás vinieran ahora sí con los que nos llevamos mejor. Sí. Ajá, Felipe. Que no se llene. Ajá. Mi mujer decía, no, yo no voy a predicar porque vas a estar tú. Le pedí, ¿qué tiene? No, el día que no estés tú yo lo hago. O sea, siempre hay pretexto por los nervios. Aunque no sea verdad. No, y yo cuando Antonio dice, yo voy a descansar para verte cómo no vete a trabajar. sí, así. ¿Qué vas a decir? También ya yo en México, hermanos, cuando me sacaba la palabra, estaba nerviosa, ¿no? Digo, ay, Señor, que no haya muchos hermanos, que haya bien poquitos. Y siempre estaba yo así, ¿no? Pero ya cuando pasaba yo adelante y voy viendo que había bastantes hermanos, ¡ay, Señor! Pero quería que no estuvieran 4 o 5 nada más. Sí. Ahora bien, vamos a entrar al punto número 2 o la segunda prédica, la predicación temática. La palabra temática viene de tema. Hay muchos temas, tema de salvación, tema de fe, tema de pero la base es tema, de la temática. Dice, la predicación temática es la que define, explica y desarrolla una idea. En el mensaje en el cual las principales divisiones del bosquejo se derivan del tema. Por ejemplo, si vas a hablar del pecado, se analizan todos los versículos en los cuales la palabra pecado ejerce un papel preponderante. Se requiere de una amplia exploración bíblica con el objetivo de definir sus orígenes, sus causas, su evolución y las consecuencias. En fin, en este tipo de predicación se habla acerca de un tema con el objetivo de que los oyentes tomen conciencia de la importancia del mismo. ¿Ve? Puede ser salvación, fe y todo. Bueno, el ejemplo que puse es el ejemplo de la fe. El tema es fe. Y usaría este versículo, Hebreos 11:1, muy conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, aquí este tema, hay temas muy sencillos, pero en la forma que yo lo hice, es que cuando un predicador va a presentar una idea, como lo está diciendo la descripción de la predicación temática, primero tengo que dar una teoría. Aquí comienza con teoría. Mira, dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso es teoría.
Pero ya en la segunda dice la convicción de lo que no se ve. O sea, ya eso ya es la práctica. Por decir algo, Dios le dijo a Antonio, tú vas a ser predicador. Esa es la teoría, la idea. El día que predique Antonio, va a ser la convicción de lo que no ha visto. ¿Entiendes? Entonces, mi idea mía de la fe es presentarte la fe en la teoría y la fe en la práctica. Entonces yo puse primer punto. La fe en la teoría, en las divisiones. La fe en la teoría. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo puedo yo comprobar eso? Sencillo. Job capítulo 38 hasta los primeros 6 versículos del capítulo 42 te explica cómo fue creado toda la tierra. Capítulo 1, 2 y 3 de Génesis se lleva uno con casi como unas 6, 7 horas solo explicando esos 3 capítulos. Pero solo el capítulo 1 se lleva uno como 3 horas para explicarlo, porque vas entendiendo cómo es que Dios hizo la creación. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Afortunadamente Dios, ya vimos el mundo hecho, nacimos, ya vimos el mundo hecho, todos los árboles, todo. Pero si yo quiero saber cómo fue hecho, aparte de la teoría, me tengo que meter a investigar. La Biblia está todo. Es más, en el libro de Job, en la versión hebrea, dice cuál fue el primer animal que Dios creó. En el capítulo 38 de Job. No me acuerdo cuál es, pero dice... Job 38. Capítulo 38 dice, y Behemoth es el principio de los caminos de Jehová. Pero en hebreo dice, y Behemoth, o sea, el hipopótamo, dice, fue el primero de los animales que Dios creó. ¿Me entiendes? Entonces, ahí, en el primero y segundo versículo de Génesis 1 del capítulo 1, solo esos 2 versículos encierran toda la creación. Un ejemplo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios? Libros adelante dice que Dios andaba midiendo con su mano, con cordel, tomando medidas de la tierra, dónde iba a poner esto, dónde iba a poner lo otro, dónde iba a poner las montañas, cuánto pesaban, con 3 dedos pesó el polvo de la tierra. ¿El polvo de qué? De la tierra. Entonces, cuando ya tú lees en la Biblia cómo Dios creó todo, entonces la teoría ya es convicción, cómo Dios lo hizo. ¿Entiendes? Pero para eso, volvemos otra vez al punto. Hay que tomar un tema que por lo pronto se haga fácil para que lo puedas desarrollar. Hay temas muy complicados, sí. Pero se pueden dar, sí. Pero volvemos, siempre es por lo más fácil al principio. Por eso todos los que han predicado acá, ¿verdad? Les hemos dicho, primero tu testimonio. Porque tu testimonio te lo sabes tú sola o tú solo. Nadie más se lo sabe más que tú. Ni modo que te equivoques. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que está copiando el testimonio de otro. Es lo más fácil. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Y aquí está la pastora. Lo hacemos, yo lo digo de esta manera, estilo mexicano, es para que te des un quemón que se siente estar allá adelante. Porque sí, o sea, que pruebes. Que pruebes. Que pruebes que es estar allá adelante. Porque todos dicen, ay, ¿qué se sentirá estar allá adelante? ¿Y qué se sentirá allá adelante? Bueno, ya lo probaron, vieron que sí pudieron, bueno, a seguirle trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros en esta iglesia no queremos que nomás nosotros seamos los que prediquemos. El día que Dios empiece a abrir células, hermano, no vamos a poder alcanzar nosotros, entonces nos vamos a tener que repartir. Felipe por un lado, Amparito por otro, ella por otro, Félix por otro. Todos vamos a tener que repartirnos. Hermanos, ahorita somos poquitos. Ya cuando seamos grandes o tengamos más gente, vamos a tener que repartirnos. Pero hermanos, queremos que cuando usted vaya a dar una palabra en una célula, sepa lo que va a decir. Imagínese que le digan, ay, ¿sabe qué? Ya no me manda ese hermanito, mándame a otro, ¿no? ¿Me entiende? Entonces entiende que es deber de nosotros prepararnos. Bien, el punto número B. Entonces dice que la teoría es que por fe
creemos que todo fue creado por Dios por medio de su palabra. Esa es la teoría. Ahora vamos a ver la fe en la práctica. El punto número 2 dice la fe en la práctica. Daniel 3, 16 y 18. Dice, Cedrat, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la fe en la práctica. La fe en la práctica es que si Dios me sana aquí en la tierra o no me sana, yo le sigo sirviendo a Él. Si Dios me quiere dar lo que me dijo que me dio, me va a dar y no me lo da, yo sigo creyendo en Él. Mi punto de vista no cambia. Yo creo en Él, me lo dé o no me lo dé, yo sigo creyendo en Él. Ese es el problema de muchos cristianos. Muchos cristianos dicen, ay, es que Dios no me dio lo que me prometió. No, entonces a lo mejor esa iglesia no es buena. ¿Se da cuenta? Ahora bien, Dios te va a dar lo que te prometió. Pero acuérdense, las profecías son condicionadas. Vamos a decir, Dios habla por medio de la pastora y le dice a Felipe, Felipe, si tú haces esto, yo te voy a dar esto y esto y esto. Entonces Dios le está dando una condición que él tiene que cumplir para recibir lo que le prometió. Pero si Dios no le dice, si tú haces esto, te voy a dar esto, nomás le dice, te voy a dar esto. Es exactamente lo mismo. Felipe, para recibirlo, ¿qué tiene que hacer? Meterse más con él, servir más, orar más, ayunar más. O sea, está en mis manos lograr que Dios me dé lo que me dijo que me diera. Muchos no. Muchos de, Dios te va a bendecir con un carro. Y se echan a dormir en la casa, ahí a ver a qué hora entra el carro. No, hermano. O te voy a dar un mejor trabajo, pero no lo sales a buscar. Es simple lógica. Acuérdense, y la otra vez les dije, la palabra así como está, se llama logos. La palabra así, la Biblia es logos, no tiene acción. Pero si tú ya le pones acción a la palabra, entonces cambia a rema. Quiere decir que la palabra empieza a trabajar. ¿Ves? Entonces, la palabra no trabaja sola, hay que ponerla a trabajar uno. Así es, así de fácil. Luego dice el punto, aquí lo que está diciendo los Cedrat, Mesach y Abednego, le están diciendo al rey Nabucodonosor, lo hagas o no lo hagas, y nos metas al horno, no nos metas, pase lo que pase, primero muertos antes que desobedecer a mi Dios. Esa es la fe en la práctica. ¿Cómo es la fe en la práctica en nosotros? Imagínense que usted va a una fiesta. No, pues échate una. No, que ya no tomo. No, una no es ninguna, no está el pastor, no, échatela. Y ya por dentro uno ya le hace así uno con las manos. Al final, ¿qué hiciste? ¿Pecaste? Entonces tu fe no está 100% en él. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas que entran en juego. Pero ellos le dijeron al rey, dice, hagas lo que hagas, nos metas o no nos metas, nosotros no vamos a desobedecer a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice que los echaron y al final ni un pelo se les quemó. Y todavía andaba Jesús ahí con ellos. El ángel de Jehová andaba con ellos ahí. Por eso el rey dijo, veo 4, echaron 3 y veo 4. Dice, yo no es como el hijo de los dioses. Dios y Jesús siempre te van a llevar hasta lo último para probar tu fe. Así sea un segundo antes de lo que ya piensas que ya no vas a poder, ahí te contesta él. Entonces, si tenemos la fe en la teoría, hay que también ponerla en práctica. ¿Ves? Si dice Dios, te voy a dar esto antes de que te mueras, pues así esté yo en la cama, me lo va a dar, aunque ya no lo use, pero lo va a dar. ¿Me entiendes? Pero eso siempre hay que meterlo acá. Ahora, el diablo es donde trabaja. ¿Tú qué estás esperando de Dios? Dios no te va a dar nada, hombre. ¿Me entiendes? Pero que el diablo está haciendo su trabajo. Entonces nuestro trabajo es creer totalmente en Dios. Punto número 3, la C. La fe para salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Creer en Jesús es un regalo de Dios. Esa poquita fe que se necesita para creer en Jesús viene del cielo, no viene de mí.
Entonces, si Él me puso esa fe para creer en Jesús, lógicamente que Él me va a ayudar a seguir creciendo en la fe. Hay un don de fe también. Un don de fe que puede hacer prodigios y milagros. O sea, hay niveles de fe. Entonces, nuestro trabajo es llegar al máximo nivel de fe. ¿Me entiende? Dice el punto número D, la fe en Jesús. Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si Jesús lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Él es el autor y el consumador de la fe. Lo que sea, si Dios te lo prometió, Dios te lo cumple. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros fallamos en la fe? El ejemplo que les he dado. Si a usted le duele la cabeza, usted no era con fe. Te va y se echa la pastilla y por las dudas se echa dos para que, pues si una no trabaja, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero prueba la fe. Mire, al momento no se va a ir, pero póngase a hacer otra cosa, póngase a estudiar y cuando menos se dé cuenta ya no le duele la cabeza. Ya ni se acuerda. ¿Ves? Pero nosotros desgraciadamente vivimos en un mundo que todo es rápido. Cualquier cosa, una pastilla. Cualquier un remedio. Cualquier esto. ¿Entiende? Así de fácil. Por ejemplo, y vamos a poner la comida. Si usted tiene tanta hambre y no ha cocinado nada, ¿no es más fácil esperarse y hacer algo rico? Pues se va a llevar tiempo, pero sano y todo. No, vamos a McDonald's. Vamos a los tacos. ¿Se da cuenta? Entonces, en lugar de comer algo bien, se va a la comida basura. ¿Ven? ¿Por qué? Porque desde niños así estamos ya enseñados. Por eso el cristiano tiene que cambiar totalmente su pensamiento. ¿Ok? Entonces, ¿ya quedamos claros? Esta es la prédica temática. ¿Cuál fue el tema? La fe. Dividimos lo que es la teoría y lo que es la práctica. Pero no me salí de lo que es fe. ¿Qué clase de fe? Fe para salvación, fe en la teoría, fe en Jesús, puede ser fe en Dios, fe en la Biblia, fe en la palabra. Es decisión de ustedes lo que quieran. Esto simplemente es un ejemplo. Pero lo que quiero que vean es que la prédica temática no me salí del tema. El tema fue fe. Puede ser amor, puede ser misericordia, puede ser el matrimonio, pueden ser hijos, lo que usted quiera. Así es como se hace. ¿Ok? ¿Y algún día lo podemos copiar? Claro. Claro, nomás con otro versículo. De aquí de aquí se puede sacar, ¿cierto? Pues sí, pues sí. El corazón. Es lo que es un libro pregunta. Ok. Bueno, ¿no hay preguntas? Ok, el punto número 3. Dice la predicación biográfica. Dice, toma su base en un personaje de la Biblia. De ese personaje se buscan los aspectos positivos, los aspectos negativos, qué principios espirituales aplicó a su existencia y cuáles de estos principios son válidos hoy en día. El ejemplo que yo puse, Moisés. Números 12, 7 al 8 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y dice, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esa es la base. Pero acuérdense, es biográfica. ¿Qué es biográfica? Tomando la vida de un personaje de la Biblia, ver toda su vida. Bueno, no quiero decir que hablar toda en un solo pedazo. Tomar los puntos más importantes. Por ejemplo, en el punto número 1, ok, los que no conocen a Moisés, los que sí, que bueno, y los que no, lo vamos a conocer ahorita. Primer punto, nacimiento de Moisés, Éxodo 2, 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio luz a un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces aquí lo que estamos haciendo, si vamos a hablar de Moisés, tenemos que ver
¿Dónde nació Moisés? ¿Por qué nació Moisés? Probablemente quiénes fueron sus padres. ¿O qué situaciones, en este caso de Moisés, en qué situación usó Dios para preservar la vida del niño? O sea, ¿qué milagro hizo Dios? Ahora, aquí podemos entrar un poquito en la historia. En ese entonces, el faraón había mandado decir que había que matar a todos los niños todos los niños varones de los israelitas que estaban naciendo en Egipto. Entonces, por eso dice que nace el niño y la mamá lo tiene escondido 3 meses y luego lo pone en un barquito calafateado con asfalto y brea, o sea, petróleo, chapopote, pues, para que no se hundiera, no entrara el agua. Y entonces, de esa es la manera en que Dios preservó la vida de Moisés. ¿Ve? Ahí ya tenemos un punto. De ahí pueden usar cualquier otro. Pueden hablar mucho tiempo sobre este punto. Punto número 2, la salvación de Moisés. Éxodo 2, del 5 al 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la barquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos es este. Otro milagro que Dios hace con la vida de Moisés. Cómo mueve a misericordia a la hija del faraón y la toma bajo su cuidado. Y a la larga vino a ser su hijo. No de su vientre, pero vino a ser su hijo. ¿Entiendes? Ahí podemos decir que por fe su mamá lo dejó en el río, confiando en que Dios lo iba a cuidar. Y mira que también lo cuidó. Y ahí puedes tomar un poquito de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Entiendes? Pero ahorita la cosa es biográfica. O sea, no nos vamos a salir de ahí. Punto número 3. Preparación intelectual de Moisés. Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Tú puedes decir, bueno, es que él llegó a ser príncipe de Egipto. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y lo que él ordenaba se hacía. O sea, ¿qué hijo de esclavo puede llegar a ese nivel si Dios no está con él? Y ahí usted tiene para echarle un montón, ponerle de más, pues. Es nomás que, pues, vamos un poco rápido. Dice el D. Preparación espiritual de Moisés. Éxodo 3, 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: he aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Okay. ¿Qué podemos aprender de eso? Que cuando Dios nos llama y nos llama por nombre, Dios espera una respuesta. Moisés no dijo: ay, al rato regreso. Dijo: aquí estoy. Entonces cuando él dice aquí estoy, es cuando le decimos: Señor, aquí estoy, envíame a mí. O dime qué quieres que haga. Ok, quítate las sandalias de tus pies. Órdenes, órdenes, órdenes. Desgraciadamente muchas veces los cristianos no quieren que se les den órdenes. Pero es Dios. Vamos a decir, mire, aquí está la pastora. Si Dios le dice a ella: dile a fulano esto y esto y esto, es una orden. No le está diciendo: ¿le quieres decir? O busco otra persona. ¿Quieres ir? Ajá. No, es una orden. Cuando es un predicador, exactamente lo mismo. Luego uno dice: ay, Señor, esta palabra está dura. Yo te la di, dala. O sea, no, Él no te anda preguntando si quieres ir. Él da órdenes. ¿Ves? Entonces, cuando muchas veces en las iglesias se hace lo mismo, la gente: no, ahí no hay amor. Ay, no, ahí quieren traer a todos así, como si fueran sus hijos. No, hermano, es que Dios así es.
Si Dios nos tratara como Él trataba a mucha gente en la Biblia, muchos de nosotros ya estuviéramos muertos. Téngalo por seguro. Ok, el 3, el punto número E. Llamado de Moisés, Éxodo 3:10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Después de que él dijo, Señor, aquí estoy, y le dio una orden, haz esto, y él lo cumplió, ok, ahora te voy a mandar a enviar. Muchos quieren ir sin obedecer. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? Y muchos han sido llamados a cosas grandes, no aquí, pero en otros lados, y no han llegado porque no quieren obedecer. Porque no es mi tiempo, porque estoy muy joven, estoy muy viejo, no sé mucho. Eso no es problema para Dios. Si le abrió la boca a la burra de Balaam y la burra no había ido a la escuela, ¿te cree que no nos va a hablar a nosotros? Así de fácil. Dice el punto F, autoridad de Moisés, Éxodo 3, 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será de señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este mundo. O sea, todavía de que lo manda, le da una señal que se cumplió. Se cumplió. Cuando Dios le dio las tablas de la ley, es cuando se cumplió que ahí iban a adorar a Dios en ese monte. Pero si se dan cuenta, no nos hemos salido de Moisés. Todo va de acuerdo a Moisés. Paso por paso, nacimiento, quién lo salvó, dónde aprendió, qué hacía, todo. Punto número G. Dice, carácter de Moisés, fiel. Números 12:7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahí podemos hablar muchas cosas. Si leemos a Moisés, Moisés nunca hizo nada sin consultar a Dios. Siempre le preguntó a él. Eso es fidelidad. Aunque él se enojaba con el pueblo, nunca dijo, ay, ya estoy harto, los voy a colgar o los voy a correr. No, Señor, perdónalos. Y si los vas a matar, bórrame a mí de tu libro. Dice, yo no quiero estar aquí y si ellos los vas a deshacer. Eso es fidelidad. Y eso es una enseñanza para nosotros, para ser fieles en nuestra iglesia. Manso. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre. Manso, no menso. Hay que ser manso. No podemos seguir reaccionando como reaccionábamos en el mundo. Que te tiraban una, tú tirabas otra, más grande. ¿Me entiendes? Mi abuelita decía, si te hacen, hazles. Si te pegan, pégales. Y si te dicen, diles. No, eso ya no se vale. Hay que ser manso, hay que mejor quedarse callado. Dice el H, resultado del trabajo de Moisés. Deuteronomio 34, 1 y 4. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo y a la cumbre del Pisga, que estaba enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manases, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, que es el mar Mediterráneo, y el Negev, es un desierto, y la llanura y la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tus descendencias la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. O sea que al final, todo el trabajo, toda la vida de Moisés fue para un fin, llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Aquí entra un punto, ¿por qué Dios no lo permitió entrar? Porque poquito antes los israelitas estaban duro y duro con Dios. No sé si se acuerdan cuando les dije la ruta del Éxodo, les enseñé una piedra que estaba partida a la mitad. Ok, cuando llegaron a ese lugar, los israelitas estaban duro y duro, chille y chille. Nos trajiste acá, no hay agua, y mira que nos vamos a morir, nos hubiéramos quedado allá. Entonces Dios le dijo a Moisés, ve y háblale a la piedra, y la piedra va a dar aguas para el pueblo. Entonces, como ya Moisés, imagínense 40 años. Yo conozco unos pastores que apenas llevan un año y ya están desesperados. Ya, ¿no es cierto?
No, imagínense 40 años, Moisés, con 2,5 millones de gente de personas, chíllele y chíllele. Y en un desierto, Dios. Puro maná. Se acerca a la piedra y en lugar de hablarle, con la vara agarra y le pega. La parte. Y sale agua. Se parte la piedra y sale agua. Pero Dios le dice, te dije que le hablaras, no que le pegaras. Por cuanto me desobedeciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Solo la vas a ver. Ay, sí fue duro con Moisés. ¿Se entiende? Imagínense. Ustedes, cuando los niños no van a la escuela, ustedes no los aguantan todo el día. Ahora imagínense aguantarlo 40 años, día y noche. Y imagínense que los que tienen uno y que tengan unos 5, 6, 8, 10. ¿Se da cuenta? O sea, se entiende que Moisés estaba desesperado. ¿Me entiende? Y dice la Biblia que él era tan manso. Entonces, la prédica temática, tomamos la biografía de una persona. Puede ser Josué, puede ser Jesús, puede ser Jeremías. Pero hay que ir poniendo los principios de cada persona, sus llamados, lo que él hizo, qué pasaba cuando Dios lo usaba y al final hasta cómo murió. ¿Entiende? Pero cada punto usted lo puede ir diciéndole al pueblo o a la gente cómo lo podemos aplicar a nosotros. ¿Entiende? Pero tomamos una persona, un personaje. Puede ser una mujer. Ajá. Puede ser Rahab, puede ser Esther, puede ser Ruth. ¿Entiende? Ujú. Pueden ser muchas. Aquí todo está en lo que usted quiere dar. En lo que usted quiere predicar. Pero para eso tiene que quererlo hacer. ¿Ok? Ahora bien, ¿todo bien hasta ahí? Todo bien. Ok, el punto número 4, la predicación ocasional. Esto casi por lo regular es para los pastores. Dice, la prédica ocasional es la que se predica con motivo de un acontecimiento particular en la vida de la iglesia, ya sea el evento de un matrimonio, un bautismo, un funeral o cualquier otro evento especial. Es necesario que todo aquel que predica la palabra de Dios esté preparado para predicar este tipo de mensajes. Dado a que siempre en toda iglesia se celebrarán al año cualquier tipo de estos eventos y requiere predicarse este tipo de mensajes. Por ejemplo, imagínense que una persona ahorita fallece y llaman a la pastora o al pastor o a mí o él, hey, ¿puedes venir a dar una palabra? Si es un funeral no vamos a poner una prédica de júbilo, ¿verdad? Pues hay que adecuarse a cada cosa. Por ejemplo, han visto el pastor cuando se presenta un niño, él abre los versículos de acuerdo a lo que se va a hacer. Esa es una prédica ocasional. Pero eso casi por lo regular son los pastores los que lo hacen. Eso no tanto entramos nosotros. Ahora, ¿de qué manera usted puede tomar esto? Es, por ejemplo, cuando usted va a hablar, que alguien le pregunte, ¿y qué pasa después de la muerte? Entonces usted puede tomar lo que pasa después de que muere un cristiano, qué pasa cuando no muere un cristiano. Eso sí lo puede hacer. Pero ya en un evento así, un funeral, un matrimonio, un bautismo, casi por lo regular los pastores son los que tienen que dar la prédica de acuerdo a lo que se está festejando, a lo que se va a hacer en el evento. ¿Ok? El punto número 5 se llama la predicación expositiva. Dice, es aquella en la que se interpreta una porción de las escrituras. A diferencia de la predicación textual que utiliza 1 o hasta 3 versículos como máximos, la predicación expositiva es la que comenta un pasaje de la Biblia más extenso. Consiste en una exposición de una cierta parte de las escrituras. Esto es uno de los estilos más enriquecedores para la iglesia, dado que el predicador no fuerza un versículo para que diga lo que él quiera que diga, sino que toma con naturalidad cada una de las ideas y puntos que van surgiendo en cada versículo. Este es, a mi parecer, la manera más eficaz de predicar la palabra, debido a que, por encima de todos los demás tipos de predicación, al que más llega a producir una congregación bíblicamente instruida. Y ya se acabaron los ejemplos.
porque el ejemplo se los acabo de dar yo. Esto que acabo de hacer es una prédica expositiva. 5 tipos de prédica en una sola prédica. ¿Me entiendes? Así de sencillo. ¿Es fácil? Sí es fácil. Con la práctica. Aquí al principio sí. Batalla 1. Batalla 1. Hay personas que tienen el don de explicar las cosas, aunque no sea palabra, pero tienen el don de enseñar. Por ejemplo, en esta, la última, usted nomás puede agarrar lo que es un versículo igual y de ahí se puede basar y agarrar a explicar todo eso. ¿La expositiva? Ajá. Sí. Por ejemplo, si agarráramos lo que es el número 1, como dice Jesús, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Podemos agarrar ese mismo y usarlo y explicar todo, pero con nuestras palabras. Sí, exactamente. Yo tengo una prédica expositiva que yo usé Juan 11:35. Y es el versículo más pequeño de la Biblia, se llama Jesús lloró. Y me salió una prédica de 55 minutos. Pero volvemos otra vez al punto. Cuando la prédica que se te haga más fácil, domínala. Y una vez que ya la dominaste, puedes intentar hacer otra o usar otra. ¿Por qué? Porque si no te sale, regresas a la que ya dominaste. ¿Entiendes? Entonces ya cuando ya dominas 2, dominas 3, 4 o 5. Ahora, a mí me ha tocado varias veces usar las 5. Por ejemplo, el viernes no me tocaba predicar. Esa fue una prédica ocasional. Dios me dio esa prédica. Había un montón de católicos. Por eso hablé de Jesús. Es una prédica ocasional. Pero así como la desarrollé, yo usé temática. El tema era Jesús. ¿Me entiendes? Expositiva, textual, porque empecé con un solo versículo, el versículo de Hebreos 5. Entonces ya cuando agarras práctica, ya puedes brincarte de una a otra, sin problemas. ¿Ves? Pero por eso todos tenemos que empezar con la más fácil. La más fácil. Cuando tú vas a la escuela, ¿qué es lo que te enseñan primero? 1 más 1, 1. 1 más 0, 0. No, pero o sea, se van a dar lo más facilito. ¿Ves? Ya después te van dando, te hacen sumas de un número, luego te hacen sumas de 2, luego de 3. Esto es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando alguien quiere predicar o se le dice que predique, nosotros le ayudamos. Pero yo, por ejemplo, yo lo que tengo es, y aquí está Felipe, es lo que yo digo. Ok, ¿qué versículo quieres? No, pues que tengo este. Ok, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu punto fuerte? O sea, ¿cuál es tu guisado que quieres dar ahí, pues? Porque ahí tienes que desarrollar, no, pues esto va a ser una sopita, pero lo mío es esto. O sea, ese es tu punto fuerte. Entonces ya nomás se va tratando de ir poniendo los puntos a modo de llegar a ese punto. Porque tú no puedes empezar comiéndote el postre, luego el guisado y terminar con la sopa. ¿Entiendes? Yo me como los 3. Ya poquito. Entonces, siempre es eso. Siempre hay que tener la idea qué es lo que quieres decir. Por ejemplo, en el testimonio de cada uno, ¿cuál sería el guisado? ¿Cuál sería el plato fuerte? Cada quien, de los que estamos acá, cada quien tenemos un testimonio. Cuando ustedes prediquen su testimonio, ¿cuál es el punto fuerte de ustedes con su testimonio? Cuando lo que cambió Dios en la persona. Exactamente. Ese es el punto. Eso es. Que Dios la libertó. Algunos son libres, otros liberación, otros sanidad. Pero siempre tenemos la idea, debemos tener la idea cuál es tu punto fuerte que quieres pegar. ¿Entiendes? O unos andaron en droga, otros eran alcohólicos. Pero el punto fuerte de todo testimonio es qué pasó cuando Jesús llegó. ¿Cómo te cambió? Haya sido lo que haya sido, ¿Cómo pero llegaste? Y cómo Jesús te cambió. ¿Me entiendes? Entonces, cuando quieran ustedes predicar o hacer una prédica, de eso se trata.
agarren una idea. Ok, me gusta a mí mucho este versículo. Traten de partir. 2, 3 partes. Lo pueden partir en 5 partes, 6 partes, 8 partes, 2 partes, como ustedes quieran. Pero traten, o una sola parte, pero traten de dividirlo. Pero nunca pierdan cuál es la idea de ustedes que quieren dar con ese mensaje. El objetivo. Objetivo. ¿El objetivo uno mismo se lo propone o hay uno más? Es que, por ejemplo, cuando tú lees las escrituras, hay una escritura que te toca y te hace recordar algo. Entonces tú lo ves de esa manera y dices, es muy fácil, entonces me gustaría compartirlo. Pero ya depende de ti. Ahora bien, ya cuando uno tiene tiempo en esto, Dios siempre te da la palabra. Porque mira, una de las cosas que sucede en la iglesia, y aquí está la pastora, y lo mismo le pueden preguntar al pastor, a veces uno no sabe cómo viene la gente. ¿Ves? Podrás venir sonriendo, alegre, pero en realidad nadie sabe cómo está tu corazón. Entonces Dios lo que a veces hace, tú ya traes tu mensaje, ¿no? Y a la hora que estás parado ahí, te lo cambia. No quiero que hables de eso, habla de este versículo. Entonces no tienes notas, no tienes nada, pero tienes que leer el versículo, entonces de ahí tienes que sacar. Porque Dios siempre sabe lo que la gente necesita. ¿Entiendes? Ahora, como predicadores, y aquí está ella me puede confirmar lo que les voy a decir. Hay veces que las prédicas son duras y a veces uno está con la duda, Señor, ¿de veras? ¿Tú me la diste o? Entonces, a veces con la persona que abre el servicio, te confirma la palabra que te dio. Y si no es ese, en los cantos. Pero Dios siempre te confirma la palabra que te dio por muy dura que sea. Entonces uno tiene que venir así como que las orejas son antenas, esperando nada más la confirmación cuando no está uno seguro. Y Dios siempre te lo dice. Dios siempre, o una palabra que te dice, hermano, mire, tuve un sello, pasó esto, que usted decía esto. Ahí está, vámonos. La confirmación. Pero siempre, cuando ustedes duden de algo, de algún mensaje, siempre díganle al Señor, Señor, confírmame. Porque nosotros los predicadores somos los que tenemos que estar más cerca de Dios. Porque si alguien pasa y, por ejemplo, el que le tocaba predicar no vino, uno tiene que tomar el lugar. Pero si usted no sabe palabra, no lee la Biblia, no estudia. Y muchas veces puede pasar que pase algo y uno no pueda llegar. Y, no, pues que a fulanito le toca dar la palabra y que uno no... ¿Era usted, hermano? No sé quién fue que una vez le dijo a mi esposo y yo me quedé con eso siempre, porque le dijo un predicador o un pastor siempre debe tener una prédica lista por si llega alguna parte, eso bajo la manga, por si llega alguna parte, y así como dijo el hermano, que llegó ese pastor y estaban ahí esos pastores y dijeron, el hermano que llegó, súbase a predicar. Y muchas veces va a pasar así, que uno llega a una iglesia o algo y le pueden decir, y pues ¿cómo va a decir uno que no ni nada? Porque dar la palabra de Dios es un privilegio. Entonces es bueno uno estar estudiando, estar preparado, tener una prédica lista, y pues de esa forma Fíjense, ahorita yo estaba pensando si compartí algo con ustedes, y lo que acaba de decir ella, Dios me confirmó que sí. Hace muchos años, yo tenía 7 años y le íbamos a una iglesia de Asambleas de Dios. Entonces un día se les ocurrió que iban a hacer un servicio de niños. Y allá en Asambleas de Dios es la lectura bíblica, los cantos, los testimonios, la ofrenda, los diezmos, la prédica, y alguien más despide. Entonces que querían que hiciéramos un culto a los niños. Yo tenía como 7 años. Entonces yo le dije, mi abuelita me dijo, como mi abuelita era una de las 10, me dice, bueno, dice, ya está todos, ya todos escogieron, dice, ya nomás queda los testimonios, dice, y queda el mensaje. la Dice, prédica. Dice, estás entre tú y Gerson, un niño igual de mi edad, de otros hermanos también, de líderes. Dice, hasta el fin de semana se va a decidir quién.
Ok. Yo, la verdad, no, pues, bien, dije yo, pues lo que me toque, ¿no? Entonces, el domingo, cuando llega mi abuelita, me abraza, me dice, mi hijo, dice, ya se decidió quién va a ser qué. Dice, a ti te tocaron los testimonios. Dice, y a Gerson le tocó el mensaje. Y yo no sé por qué yo me puse a llorar. Pero yo a lágrima viva, no, abuelita, le digo, yo quiero el mensaje. Yo quiero el mensaje, abuelita. No, mi hijo, pero es que ya se lo dieron a Gerson y pues ya no se puede cambiar. No, abuelita, pero yo quiero. Entonces yo me acuerdo que mi abuelita me abraza y me dice, hijo, algún día tú vas a predicar. Y de mi abuelita solamente mi hermano y yo éramos los únicos varones, todos los demás son mujeres. Entonces, cuando yo comencé al Señor, que ya lo empecé a conocer, a mí me dieron la oportunidad de predicar, porque un día pasé a dar un testimonio y todavía me eché una ranchera. Entonces me ve el pastor y me dice, a ver, ven. Y al final del servicio, ven. Dice, ¿tú alguna vez has predicado? Le digo, no. Dice, pero tienes facilidad de palabra, dice, y no te da vergüenza. Dice, pues cantaste. No, pues no me da vergüenza. Ok, ¿quieres predicar? Yo te enseño, me dice. Ok. Y ya me empezó, y eso sí me dijo, ok, aquí tenemos servicios los viernes y los domingos. Todos los viernes van a ser tuyos. Métete a estudiar y cada viernes que te toque predicar quiero una prédica nueva. No quiero repetidas. Hermanos, pues mire, yo así, volándole. Corriendo. Yo trabajaba 14 horas. Estudiaba la Biblia 2 horas. Oraba 1 y lo demás para dormir y hacer mis cosas. Y así, como un año. Duro. Porque cada vez que yo cometía un error, al terminar me decía, ven, siéntate acá. Tú dijiste esto, ¿cierto? Digo, sí. Ok, busca tal versículo a ver si está correcto lo que dijiste. Y así él me iba corrigiendo. Entonces ya cuando empecé a agarrar experiencia, él fue el que me dijo, dice, siempre ten un mensaje guardado. Porque no sabes a dónde te va a llevar el Señor o cualquier cosa, pero ten. Entonces un día, que así ves que la hora del Martin Luther King que no se trabajó el lunes, yo tenía mi propio camión, trabajaba yo en una compañía, yo ganaba bien. Entonces me dice mi hermano, hey, dice, ese fin de semana, dice, va a pelear el Julio César Chávez, dice, vente para la casa, dice, en ese entonces pues uno, ya no le tomaba uno, pero decía, vente, echarlas aquí, dice mi hermano, pero ya no tomaba. Entonces dije yo, no, pues es que es viernes, sábado, domingo y lunes, no, pues no voy a Santa Bárbara, no voy a la playa, Cachuma. Entonces se me ocurre hablarle el jueves en la noche, le hablo al copastor. Le digo, mira hermano, le digo, ¿sabes qué? Tengo un problema, le digo, tengo que ir a Santa Bárbara, le digo, y me tengo que ir mañana temprano, le digo, nomás agarro mi cheque y me voy. Dice, hermanito, dice, es que no hay quien predique, dice, usted sabe que los viernes le tocan a usted. Le digo, hermano, es que también, le digo, por la misma preocupación, le digo, no tengo nada, le dije yo. Ajá, no tengo nada, y yo tenía 1 o 2 ahí guardados. Bueno, hermano, dice, pues vamos a ver cómo nos arreglamos, dice, pero no se preocupe. Era el jueves en la tarde. El viernes, para amanecer viernes a las 2 de la mañana, yo me levanté al baño normal. Me paré, fui, ya regresé a la cama. A las 4 de la mañana me quise levantar y ya no pude. Un dolor aquí en la cadera, así como cuando se lastima uno la cadera, que al baño fui a gatas. Y casi llorando me tuve que parar allá y todo, y así de regreso. Chiste que eran las 8 las 8 de la mañana y yo no podía moverme. Y estaba tirado así en la cama. Y entonces eran como a las 11 cuando llegó un hermanito que andaba repartiendo tratados de la iglesia. Y pasa a visitar. ¿Y ahora qué tiene? No, pues no sé, me pasa, me duele aquí. Ok, ahorita voy por el hermano Panchito, un hermano que sabía sobar. No, pues al ratito llegaron como 4 hermanos. Y nosotros estábamos empezando una obra con mi hermano aquí por la Chino. Y me dice, hermano, ¿y cómo le va a hacer? Dice, si usted no puede manejarlo, a ver. Le digo, pues no sé, le digo, yo creo que le voy a cancelar a mi hermano. ¿Pero qué? Sí, vamos a ver la pelea. Entonces me dice un hermano, no se preocupe, dice, présteme las llaves, yo manejo, dice, y como al paralítico, dice, lo llevamos acá, así, dice, lo echamos a la ven. Pues así nos fuimos, hermano. Así nos fuimos. Mira que ese hermano me empezó a sobar desde el cuello unas bolotas así de nervios, pero yo no podía caminar. Bueno, ya llegamos el viernes en la noche a la casa de mi hermano, ahí subimos. Y el otro día en la mañana, dijeron los hermanos, vamos a orar un rato. Éramos como unas 12 personas, con los de allá y mi hermano y su familia. Entonces, era una sala así como esta. Y todos agarramos un lugarcito. Entonces yo me fui hacia el rincón. Entonces yo estaba sentado, pero yo no me quería poner hincado, porque yo sabía que a la hora de levantarme, pues me iba a doler.
Entonces este hermano Panchito quedó de este lado, el primero de este lado. Entonces cuando nos hincamos empezamos a orar. Y ya cuando estábamos orando, yo nomás apenas estaba diciéndole, Señor, gracias te doy, cuando me dice, cállate. Y oí la voz así en mi oído, dice, cállate. Dice, ¿por qué no predicaste ayer? Digo, Señor, ¿por qué no predicaste? Dice, ¿cuántas veces me pediste una oportunidad? Dice, ¿tú crees que yo no tengo gente que quiere predicar? ¿Tú crees que no te puedo quitar y poner a todos aquellos jóvenes que me están pidiendo una oportunidad? ¿Por qué no predicaste? Digo, Señor, ¿qué quieres que te diga? Le digo, tú sabes la verdad. Tú sabes. Ok, me dice, párate. Pero así una orden así, párate. Entonces yo lo que hice, traté de pararme y me dio un ramalazo de dolor que me dejé caer otra vez de rodillas. Te estoy diciendo que te pares, me dice. Pues casi con lágrimas en los ojos me paré. Me dice, ¿la vuelves a hacer? No te vuelvo a usar. Y ya me senté pues todo adolorido, casi chillando. Ya después cuando estábamos platicando con el hermano Panchito, me dice, hermano, dice, cuando yo vi que usted se paró, trató de pararse y se dejó caer, yo quise ir a ayudarlo, me dice. Y ya me iba yo así a caminar, dice, cuando Dios me habló y me dijo, déjalo, es entre él y yo. Dice, por eso me quedé así. Yo desde ahí, hermanito, si he fallado una vez, ha sido mucho. Pero de ahí, mira, si me dicen, vas a predicar, a ver cómo le hago, pero voy. Y sí o no, Diana y Felipe y Amparito. Una vez me tocaba predicar acá en un estudio cuando todavía estábamos en Sinaí, ¿no? Y yo tenía la pierna hinchada de donde tengo la prótesis. Vine, di el estudio y de aquí me fui al hospital. Me aventé una semana allá. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es una reprensión. Según yo venía para no trabajar viernes, sábado, domingo y lunes, me aventé 15 días sin poder trabajar. ¿Se imagina? Pero así me dijo, no tanto querías predicar, pues. No me pedías tanto, no me rogabas que te diera una oportunidad. Pero así me dijo, ¿por qué no predicaste ayer? No, hermano, a partir de ahí, no, ya no. Ya no la fallo. La vez que llegó mi mamá, la vez pasada, mi mamá llegó el domingo 16 de diciembre. Y mi hermana quería hacer una fiesta ahí en Goleta, para que ahí la recibiéramos todos. 3 días yo le hablé a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo te quiero mucho, pero yo primero voy a la iglesia y después voy allá y llego allá contigo. Sí. Llego allá contigo porque dice mi mamá, no está bien, el compromiso es con él. Nosotros nos podemos ver después. Pero mis hermanos no lo entendieron muy bien. Y tantos años sin verla. 25 años sin verla. Si hubiera ido, no voy a ver a mi mamá. Hasta nosotros, hasta yo me un poquito como que lo regañé y le dije, hermano, ¿usted qué hacía aquí? ¿Usted por qué no fue con su mamá? Si hace tantos años que no la ve y por qué no se fue. Y me dijo, no, Diana, es que mi mamá me puede esperar para que la vea. Pero mi compromiso es con Dios. Desde ahí yo me quedé sin palabras. Por eso es lo que siempre hemos dicho. Si usted pone a Dios primero, Dios siempre va a estar con usted. Amén. Si a Dios lo pone del último, el día que lo busque no lo va a encontrar. O lo va a encontrar de último. Sí, pero es como le vuelvo a decir, Dios nos da la oportunidad. Dios ahorita ha de tener muchos jóvenes que le están pidiendo una oportunidad que se les está dando a ustedes. Entonces, no la desaprovechen. Aquí en muchas iglesias no les dejan predicar hasta que tienen 3. ¿Cuántos años duraste en la Betel? Muchos, y yo en estos días no me acuerdo a quién le decía yo que, como por ejemplo, ustedes que llegaron a una iglesia pequeña, que apenas está comenzando, están de verdad que muy privilegiados y son muy afortunados porque hay oportunidad para todo, para predicar, si usted quiere aprender instrumentos, de todo, si usted quiere llegar a ser un líder, esforzarse y tanta cosa, y hay oportunidad y se les puede dar y todo eso. Pero yo que ya llegué a una iglesia establecida, donde ya habían líderes, ya hasta tenían el líder de aquí, el líder de allá, el líder de allá, y yo esperando a que me dieran una oportunidad de alguna cosita.
me ponían por allá como cada 3 meses o cada 5 meses a abrir un servicio o a dar solamente un versículo o a recoger la ofrenda. Y cuando a mí me tocaba eso, no, yo estaba feliz, yo estaba contenta, era como si llegara el día más feliz de mi vida y yo me preparaba tan bien y todo para eso. Cuando ya empecé a servir en la confraternidad carcelaria, ya un poquito más me dieron oportunidad de predicar y de dar el testimonio. Pero cuando llegué aquí, que era algo que yo le decía a mi prima, hoy una prima que vive en París, y hablábamos de ese tema. Le decía yo, cuando yo llegué aquí a este país, a la iglesia Betel, yo venía con carta de recomendación de los pastores donde salí, porque nada más bonito que uno salir de una iglesia con la bendición de los pastores y bien. Y yo salí bien de allá y llegaba con carta de recomendación al pastor, le entregué mi carta de recomendación, donde ahí el pastor le decía que yo era una buena muchacha, con buen testimonio y que podía ponerme a servir en lo que pudiera él, en lo que pues nunca, jamás en la vida me dio oportunidad. Y cada ratico iba yo, pastor, cuando me va a dar oportunidad de darle mi testimonio a los jóvenes, mire que yo salí de la cárcel de tantos años, pastor, esto va a ser de bendición para los jóvenes, pastor, por favor, hermana, vamos a orar. Se quedaba orando porque nunca me daba oportunidad. Todavía sigue orando. Todavía, hermanos, nunca me daba oportunidad. Y no, nunca me la dieron, nunca me la dieron. Entonces, o a veces, hermano, a mí me sorprende porque una vez le dijo mi esposo al pastor, nos habíamos movido para acá, para la casa, para este apartamento. Le dijo mi esposo al pastor, quiero que vaya a mi casa para que unja mi casa y ore por mi casa, porque cuando uno se mueve para un lugar, pues esa es la costumbre, que uno le diga a los pastores si pueden ir a orar, a ungir, o uno mismo lo puede hacer, como los varones, como sacerdotes de la casa lo pueden hacer y todo, pero si no se sienten bien o espiritualmente o algo, le dicen a los pastores. Pues le dijo mi esposo hacia el pastor y dijo, hermano, vamos a orar a ver qué dice Dios. Pues hasta ahora Dios no dijo nada porque nunca vino a orar y a ungirme en la casa. Y digo yo, no, hay veces que uno... Entonces el fin de todo esto es que ¿de qué nos sirve tener gente por varios años? Al final la gente se aburre y se va. ¿Entiendes? ¿Y quién es el que pierde? La iglesia. Porque gente que tiene talento, gente que tiene habilidades, hay que tratar de que se levanten, pues, de que hagan, de que prediquen, de que enseñen, de que trabajen. ¿De qué les sirve tener una iglesia grande si nadie trabaja? La gente se aburre, ¿entiendes? Y pierden la vista de Jesús. ¿Entiendes? Piensan que es así nada más de llegar, bueno, pues como la iglesia católica, llegar, sentarse, escuchar, comer la galletita y vámonos. No, aquí no. ¿Ve? Aquí no. Y algunas personas nos han criticado que por qué las ponemos a trabajar. Hermano, imagínese que tenga usted un hijo de 17, 18 años y nomás lo tenga ahí en el sillón viendo la tele y usted matándose. Y que no quiere ir ni a la escuela. No, hermano, ¿usted cree que Dios está contento así? Nomás sentado uno. No, todos tenemos un trabajo que hacer. Sí, amén. ¿Entiende? Entonces, hermanos, pues, ¿alguna pregunta? Entonces, hermanos, yo les recomiendo, no es tarea, les recomiendo que vayan buscando un versículo que les guste y traten de armar una de las que ustedes vieron. Con la que se sientan mejor. No, es que ya cuando la tengan me dicen, a ver, hermano, ¿qué le parece? ¿Entienden? O sea, desafíense ustedes a tratar de hacer. Porque si ustedes lo van a hacer el día que las pongan a predicar, no, y es llegar y bueno, voy a tratar de hacerla a ver cómo me sale. Y ya no, pues yo ya, para mí ya está, bueno, ahora vamos a ver qué. Esa es la biográfica, ¿verdad, sí, hermano? Sí, cuando es una persona. Sí, entonces como les vuelvo a decir, hermanos, traten de irlo haciendo poco a poquito. De todos modos, yo creo que todos tenemos al menos un rato ocioso. Las hojitas del pescado. No,
Esas las traigo bien, se me olvidó printarlas. No, las hojas de pescado es un esqueleto, la cabeza y la cola. Entonces, la cabeza va el versículo que vas a usar. La cola es lo que vas a terminar. Bueno, hermanos, muchas gracias. Espero que hayan entendido la palabra. Va. Entonces, el esqueleto está en medio. Tú le vas a poner los puntos que quieras, tú le vas a poner la carne que quieras, lo quieres gordito, lo quieres flaco, como quieras. Pero eso es solamente una imagen de cómo hacer una prédica. La cabeza es con lo que vas a empezar, Sí, tu ese versículo. esquelético me gusta a mí. Y la parte de abajo es con lo que terminas. Y ya aquí es lo que tú vas a rellenar. La carne que le vas a poner. Entonces uno arriba pone como el versículo que va a abrir. Sí, sí, es con el que vas a comenzar. Y ya la carne ya uno se lo va poniendo. ¿Cómo lo empiezas? Por eso, es exactamente lo mismo. Agarras un versículo que te guste. No, pero no ocupas decir algo así como... Por eso. En medio del cuerpo usted le va poniendo Tú le vas poniendo los puntos. y lo que usted quiere dar ahí, con lo que quiere pegar, que quiere contar. Sí, o sea, en la cabeza tú agarras tu versículo. Si lo quieres partir en 1, 2, 3 puntos, 4, eso es lo que vas a poner en el esqueleto. Como de alguien que le guste a uno en la Biblia, ¿cierto? Puede ser como Moisés, ¿no? Sí, sí, pero a lo que voy vas poniendo, Cualquiera de vas las haciendo tus prédicas. divisiones. ¿Cuántas divisiones quieres? ¿Qué versículo vas a usar para cada punto, cada división? ¿Qué es lo que vas a explicar? ¿Sí me entiendes? Lo que O sea, tú preguntas es de que antes Ajá, de antes de iniciar, iniciar. si él tiene que entrar con algo antes de iniciar el tema o el versículo. tienes que dar primero el versículo y luego viene la introducción. O sea, eso es con lo que tú entrarías. Y al finalizarlo decir, bueno hermanos, ya vimos la historia de fulano, de sutano, o ya vimos qué nos dice la Biblia respecto al tema de la fe, al amor, a esto. Y Dios nos invita a que todos hagamos lo mismo. Y ahí ya presentas a Jesús. Que siempre Jesús es el final de Dice todo. que Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, de toda la Biblia es Jesús. Puedes empezar de Moisés, de quien tú quieras, pero al final presentar a Jesús. Como por decir, como podemos usar también en ese pescadito como el testimonio, ¿verdad? Supongamos que este es el pescadito, ¿verdad? Está feo, pero bueno. Entonces, supongamos, como Marita está hablando y ella quiere dar el tema de la liberación. Liberación pongámosle un tema como liberación de mi corazón. Más o menos así, Ese sería su tema. de mi corazón. Este sería su tema y su título, lo que usted va a dar. Este sería el título. Ya usted da el título, como se va a llamar su prédica. Ahora aquí lee el versículo. Que puede ser, vino a dar libertad a los cautivos. Ok. Vino como el que está Sí. en que es Lucas 4, 18. 4:18. Vino a... Ok, no, perdón, espera. Usar el Cuando versículo libera a mejor. alguien. Sí, o sea, si vas a hablar de liberación tienes que hablar. 18. Aquí, ok, tu título, el versículo que habla de la liberación. Luego ya oras para dar la palabra y te encomiendas a Dios y todo. Entonces aquí empiezas a rellenar el esqueleto del pescadito, como empieza María contando su testimonio. Su testimonio. Ok, ¿quién era yo de antes que Dios me alcanzara? Era una persona que estaba oprimida, como lo dice Enferma. 4:18, enferma, oprimida, el diablo me tenía así, asá, y esto y lo otro, sufría, iba a un lado, iba al otro, y ahí empieza usted a meter versículos, como puede meter ese versículo de la mujer que sufrió por 12 años de flujo de sangre y que iba a toda parte tratando de gastar, de que la liberaran y la sanaran. Entonces ella se gastó toda su fortuna, pero nadie pudo hacerlo. Y ahí,
Nadie pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque el único que podía ayudarme era Jesucristo. El único que podía ayudarme era Dios. Cuando Dios me encontró y tal. Y bueno, acá testimonio. Entonces aquí empieza, puede poner un versículo referente a lo que usted está hablando. Aquí ya luego empieza cuando Jesús la encontró. ¿Cómo llegó la persona que llegó a hablarte? Ajá, la persona que te habló, que te dijo, qué sentiste tú, lo recibiste, esto y lo otro. Y a partir de ahí todo lo que Jesús hizo en tu vida, de allá para acá. Y ahora, ¿dónde te Hasta el tiene presente. Dios? Hasta el presente, ¿dónde te tiene Dios? Y al final, presentar a Jesús. Bueno, así como Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con cada uno de ustedes, de los que están aquí. Porque Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y Él para todos tiene amor, para todos tiene libertad. Él no quiere que vivamos oprimidos y así, cosas así. Entonces tú ya estás presentando a Jesucristo. Si una persona evangelista, lo que yo he notado, ¿verdad, hermano? Una persona evangelista se le hace fácil hacer el llamado, invitar a las personas. Ok, hermanos, si hay alguien en este lugar que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón y hoy lo quiere hacer, hoy es el día. Hoy es el día que Dios ha hecho, pase adelante y si la persona que está predicando se siente bien para ayudarle y dirigirle en la oración que te recibo como mi Salvador y todo eso, entonces lo hace. Pero si no, la persona le dice a los pastores, pastores pueden ayudarle a que reciba al Señor y ya uno viene, ora por ellos y ellos hacen la oración y así. O si hay alguien que se ha apartado del Señor y hoy quiere reconciliarse, puede pasar y todo eso. Cuando yo empecé predicando, hermanos, yo reconocí que yo era una evangelista. ¿Por qué? Porque una evangelista no puede terminar sin presentar a Jesús y ministrar y hacer el llamado. Entonces, a mí me ponían en una célula, yo me aventaba una prédica y luego ministraba y luego hacía el llamado y yo decía, bueno, pero es una célula, pero yo lo tomaba como si estuviera en una iglesia. ¿Por qué? Porque yo no podía terminar, ¿se acuerda, hermano Raúl? Yo no podía terminar sin hacer el llamado a la persona que aceptara al Señor. Eso es una persona evangelista. Un pastor también lo hace para que las personas reciban al Señor y pues entonces así quedó entonces claro un poquito. Y en medio de eso ustedes pueden ponerle más versículos, ir a más puntos o algo, o si no es un testimonio igual, ¿cierto, hermano? No pongamos que sea el agradecimiento, no, ¿cómo? Pongamos un corazón agradecido, un corazón agradecido con Dios, que ese sea su título. ¿Qué va a ser el versículo acá? Un versículo que hable del agradecimiento que usted tiene en el corazón por Dios. Y ahí se va sobre ese versículo igual, cuenta. Yo estoy agradecida con Dios por esto y esto, y debemos estar agradecidos con Él, y aquí y allá. Y ahí le va metiendo cosas. Y le puede poner ejemplos de la Biblia, ¿verdad, Claro, hermano? sí. De personas que estuvieron agradecidas con Él, cosas así. Y a lo último siempre es presentando a Jesús. Sí, Les va a traer el pescadito para que... sí, el viernes. Pero para que se lo coman. puro esqueleto. No, en esqueleto y ustedes no le ponen la carnita para nosotros comérnoslo. Una mojarra. Entonces ustedes pueden empezar a agarrar un versículo y tratar de irlo haciendo. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando es así un testimonio, y aquí está Felipe, yo le puse de 1 año a 5, de 5 a 10, o sea, para llevar un orden cronológico, ¿no? ¿Entiendes? Porque no, que cuando yo estaba niño, pero ya fui grande, pero después cuando de niño me hicieron eso. bueno. Entonces estás así. Entonces para llevar un orden. Un orden.
como reducido, pero a la vez. Ujú. Sí, y siempre el testimonio es mejor porque, como te digo, la historia de nosotros no la sabemos nosotros. Sabes dónde pegar, sabes. Oh, y otra cosa que estaba diciendo Diana, casi por lo regular nosotros, cuando hay una persona, yo nunca ministro, como 2 veces lo he hecho, pero el viernes hice la invitación, pero porque estaban los 2 viejitos que eran católicos, estaba la otra La muchacha amiga que... de Karen. Ajá, ¿ves? Por eso lo hice. Pero si hubiéramos sido nomás nosotros, no lo hago. ¿Entiendes? Entonces no tiene caso que si ves que todos somos los de aquí, Los mismos. vas a invitar a ver cuántos pecadores hay acá. ¿Quién quiere aceptar al Señor, no? No, pues salen todos corriendo afuera. Sí. Entonces, nada más así, pues, o sea, hay que ver la situación. Otra cosa, hermanos, cuando ustedes están adelante, ustedes van a ver miradas a quién le está cayendo gordo lo que está diciendo, quién lo está tocando, quién sí lo está ¿Quién redarguyendo. está llorando? ¿Ve? Ese Ajá. llora. Pero son cosas que del frente se ven. Del frente Sí, se bueno, ven. la amiga de mi hija me dijo, ay, parece que salió en mi vida. El Señor la sabe. El Señor la sabe. Sí, por eso te digo, entonces... Por eso le dije ese día, yo sé que fueron unas pedradas, me quería esquivar, pero no me quedé ahí porque era la verdad lo que estaba hablando. Y fue lo que me dijo también la señora. Es cierto, yo tengo la Biblia y no la leo. Sí. Estás en lo cierto. No, sí, por eso les digo, nosotros los predicadores hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. Dios hace la También suya. ya se ve quién está aburrido mientras predica. Sí. Hay unos que abren la boca para que vea uno que ya se aburrió. Pero una cosa también. Ay, ya te va, hermano, apúrale con la prédica. Pero una cosa también, fíjense, cuando un predicador está viendo que la gente ya se está aburriendo, entonces mejor cortarle. Sí. ¿Ve? Porque hay uno que se aventan 1 hora y media y ya nomás otros están así. O sea, hay que ser conscientes, ¿entiendes? Allá en la otra iglesia donde estábamos, una vez le dijeron al predicador y su hijo, como de 10 años, ¿te pasas? Dice, casi 2 horas predicando, dice. Yo ya me quería salir, dice. No, dice, pero los demás estaban escuchando. Todos estaban viendo el reloj, dice. ¿Qué pasa? El niño le reclamándole al papá. ¿Ve? Entonces, de arriba se ve. Entonces, cuando ya tienes que cortarle, córtale. Claro, no vas, bueno, ahí nos vemos, no. Trata de salir bien. Sí. Trata de avanzar lo más rápido. Pero sí, Está larga y está emocionante, aviéntate de 5 horas. Sí. Y hay unas que a uno le gustan. Y Ahora, en está la prédica no puedes interrumpir. destruyéndose. En un estudio sí. En un estudio, por eso les decía, ¿entendieron? Preguntas, ese es un estudio. Una prédica no. Una prédica es de 20, 25, 30, 50 minutos. Pero es que si están pregunte, pues le van cortando. ¿Entiendes? No te Entonces, lleves de punto. ya mejor al final es que se pregunta. Si Y si tiene no, preguntas. lean el libro de Mateo del 10 al 15. Y dice que cuando Jesús acababa de enseñar, venían los discípulos a par y decían, ¿qué quisiste decir? No estaban ahí metidos ahí mientras él predicaba. ¿Qué dijiste o qué? No. Ajá. Por eso les digo, hay ciertas cositas que en el camino los van a ir aprendiendo. Y pues Mateo, yo les ¿qué, hermano? aconsejo que vayan mirando cuál de las prédicas ¿10 qué? se les hace Del más 10 al fácil, 15. como dijo el hermano. Y sobre esa que tanto les gustó, vayan Es más, si quieren agarrar una prédica que han oído aquí de nosotros, lo pueden hacer. No importa. El chiste es que se pongan a hacerlo. A practicarlo. Igual, ¿no? Ahora, ahorita se llaman bosquejos. Dicen 1000 bosquejos de Y prédicas. si no tengo ningún versículo de la Biblia o algo que me... No hay alguien que le inspire en la Biblia por decir algo. La de la borrachera. ¿Qué pasó? O póngale yo quiero hablar algo
¿Mande? Bosquejos. ¿Cómo llama? Bosquejos. Bosquejos. Bosquejos se llama. Bosquejos. Pero, no, pero esos bosquejos son prédicas ya hechas nomás para que le pongas todo lo que quieres. Sí, para aprender Sí, se llaman bosquejos de la Biblia. Bueno, así nomás en el buscador pon bosquejos bosquejos de predicaciones y ahí te van a salir varios. Ahora bien, la Biblia siempre ha de tener algo que nos llama la atención, independientemente de qué tema sea, pero siempre hay algo que nos llama la atención. O hay que empezar con eso. O hay una palabra que la traes en la cabeza que te está recordando. Esa también es O buena. alguno de la Biblia, como a mí me gusta mucho Esther, la reina Esther. Yo una vez di una enseñanza de ella. Sí, entonces, pues le digo, de todo es cosas de que ustedes tienen que ver qué es lo que les llama la atención. Ya que las veamos predicar o los veamos predicar, entonces vamos a poder ver más o menos por dónde van. O sea, qué es su llamado. Si un día decido que quiero predicar, pero antes de querer predicar, yo puedo pedir consejo. Claro. Mire, aquí está Claro. mi prédica, y O puedes decir, ¿me ayudas a armarlo? Entonces ya vamos así. Por eso les decía yo, por eso cuando quieran hacer una prédica, Y ahí, podemos, sea ya ustedes, ya sea Diana, Félix o yo, nos dice y ya nosotros les ayudamos a hacerla. A cómo dividirla, pues. Él nos ha ayudado a nosotros, a Felipe y a mí. Por eso les digo, todo es que ustedes quieran, que si necesitan ayuda, hacerla. O Cris, prédica todavía me falta. o como por ejemplo, usted no tiene el versículo, pero usted tiene como un tema, como que usted quiere hablar, como por decir qué tema, hermano, como algo que usted quiere. Sí. Ah, bueno, pero tuvo que haber leído algún versículo. Apenas se ve. Como por decir. Para empezar, tuvo que haber buscado un jerto. Por eso les digo que lo más importante al comienzo es leer los evangelios. Porque en los evangelios ustedes van a encontrar todas las situaciones que ustedes han vivido. Y con otra se van a identificar. Dice que si aquí vienen las evangelios, Karina. ¿Mande? Sí, claro, mami. Lucas, Juan. Ajá, más Te he estado mandando lo que vamos estudiando video. con ellos. Los audios. Pues así, es el mismo estudio. Ese es el de estudio. los evangelios. Sí. Ahorita vamos. Es que ahorita estoy enfocada leyendo primero Génesis, que todavía ni llevo ni a la mitad. Es que es bien largo. Apenas me 50. quedé en el 20. Léaselo, interesante. sí, está muy No, y ya- Porque ahí ya empecé a ver, no sé por qué, tenía el nombre de Abraham. Ahí me llama. Pero habrán con H o sin H. No, ahí está primero sin H y después con H. ¿Y qué es? Con H. No, entonces te voy a mandar otros audios de Génesis. Pues te digo, así es la cosa, hermanos. Es fácil, sí. Que puede ser difícil al principio, todo es difícil. Pero todo es Lo práctico. bueno es que aquí habemos poquitos, está pequeño, entonces como que sí da poquito nervio, pero se suelta uno más. Está uno más, pero cuando esté uno en la grande, Pero cuando se llena, no va a querer. pero cuando estemos en la grande, en un salón Y al grande, final, con gente que no algún los día conoce. Dios los va a llevar a otra iglesia donde los van a poner a prueba. Y van a decir, donde aprendió, enseñaron bien. ¿Sí? Sí, sí. No, estamos afuera. Que a mí me probaron, a mí me probaron en 2 iglesias y pues gracias a Dios salió todo bien. Por eso ya no me volvieron a dejar predicar.